Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo el mundo ahí conectado en la red? Oye, muchas gracias por todos los saludos que nos enviaron, mensajes. Yo nunca pensé, Pau, que íbamos a tener tanto me gusta y tanto comentario. Me siento halagado. Mi entusiasmo se exacerbó por este podcast. Y el día de hoy vamos a hablar temas contingentes. ¿Qué pasó con este discurso de la cuenta pública en donde el presidente abrió la cancha y hizo un giro de la seguridad a los temas valóricos? ¿Qué está sucediendo en el ambiente político casi al finalizar las primarias, en donde hemos visto enfrentamientos que llegan a traspasar el límite de la ética y lo valórico? ¿Qué está pasando, Pau, allá en España con las campañas políticas que están? Mira, ¿sabes tú que aquí está pasando de todo? Mira, te aprovecho de mostrar unas cositas que me regalaron en el PSOE, el partido del presidente del gobierno español. Mira, una tacita ya más fome, ahí tú te das cuenta, la creatividad también de los partidos. Este es del PP y este fin de semana son las elecciones europeas. Y entonces aquí sale Feijóo, que es del PP, que están haciendo un llamado ya de último momento para ir a votar. Y acuérdate que acá se vota, que se puede votar por correo. Entonces te llega esto a la casa y te mandan la papeleta donde te muestran todos los candidatos. Ahora te mandan todas las papeletas del PSC, los partidos de los catalanistas, por ejemplo. Este es muy atractivo porque aquí hay al tiro inmediatamente esa es la propaganda. Al tiro, la primera carta, los candidatos y la propaganda. Este es de la elección pasada, que fue hace como un mes atrás, un par de semanas atrás, donde se impuso el PP con 15 candidatos acá también y el partido del presidente también. Entonces te llega, mira que es súper atractivo. Mira, yo no sé si nosotros seríamos capaces de tener esa disciplina, porque aquí hay voto voluntario. Entonces imagínate, esta es toda la papeleta y la gente vota por lista. Entonces salen dependiendo, salen los primeros candidatos, si esa lista es potente. En el caso del PP sacó como 15, los otros sacaron, Vox sacó como, no me acuerdo si eran 15 los del PP, pero Vox también mantuvo y así, pues. Es súper interesante porque hay mucha campaña política muy conceptual y de repente uno como que quiere el mensaje más explícito, así como vote por, más seguridad, menos, y es como difícil, creo yo, pero es porque hay una comunidad muy compenetrada en la comunicación política, tiene mucha educación cívica, algo que nosotros no tenemos mucha educación electoral, por ejemplo. Así que estaba entretenido. Oye, así que aprovecho de mandar un saludo a los colegas con los que fuimos a Madrid a conocer las dependencias de estos partidos, que no te explico cómo eran de espectaculares, de todos los partidos. A mí me sorprende precisamente lo que tú planteas, esta diferencia entre la madre patria y la colonia. Porque pareciera que continuamos en esa figura de la madre patria con tanta evolución, votando, una comunicación política diferente que nace desde la cultura del ciudadano, la cultura del sujeto. El sujeto tiene educación cívica, tiene la cultura de que es importante votar, tiene conciencia de que la política es la única manera de generar cambios reales en la sociedad, pero pareciera que en Chile en algún momento quisieron como que no nos diéramos cuenta de eso, quisieron como confundirnos. Nos quitaron la educación cívica, nos quitaron la filosofía, nosotros reclamamos todo el día en contra de la política y los políticos, lo único que hacemos es como disparar en contra de los políticos y las políticas, y perdimos la conciencia de que la política es la única ventaja que tenemos para poder generar cambios reales. Pero también pareciera que la calidad de los políticos al final ha ido variando desde antaño. Hoy tenemos un arsenal, un ramillete, un rebaño de políticos que simplemente se convierten en políticos digitales, o otra cosa es con guitarra, que lo reconoció el propio presidente de la República, y que a mi parecer han dejado un poquito mal a nuestra generación, así como que como una generación de cristal. Pero mira, yo creo que también eso se debe al escaso compromiso del ciudadano, porque esto es un compromiso entre todos. Si yo me preocupo de estudiar, de leer, de ver los programas y elegir realmente no por una cosa de que me favorezca a mí solamente, sino que pueda ser una solución a un problema para todos,
y tengo ese compromiso con la comunidad, entonces yo voy a ir a votar y me comprometo para elegir a los candidatos que a mí más me representen, no porque un día me dijeron, oye, voy a votar a favor de los retiros del 10%, por decirte algo, que es una cosa más popular y que en el fondo pueda resonar más en el elector. Yo creo que esto es como un matrimonio, tiene que haber un compromiso entre el político y el ciudadano. Yo creo que ese compromiso se ha ido diluyendo por las transformaciones en la comunicación política, en la forma en cómo nos comunicamos, en cómo hacemos la sociedad. Antiguamente la opinión pública se medía a través de encuestas, a través del people meter. La opinión pública era una masa amorfa que uno podía bombearla con cualquier información por insistencia en los medios tradicionales, pero hoy día el ciudadano es distinto, pero también está más segregado. Ahí me gustaría que tú también pudieras comentar eso, porque hay muchas teorías al respecto y hay muchos sociólogos que se han referido a que pasamos de una sociedad de masas a una sociedad hiperfragmentada o al enjambre. Cuando tú hablas de esta desconexión, se me viene a la mente, por ejemplo, la teoría de la aldea global de McLuhan, que es una teoría muy antigua, con la que nosotros podríamos haber empezado a trabajar cuando comenzamos en estos caminos de la comunicación, en donde básicamente dicen que el mundo se convirtió en una aldea en donde gracias a la televisión, al diario, a la radio, ya no tenemos que salir de nuestra casa y viajar para tener un amigo en China. Para transportarnos. Claro, hoy día no tenemos que movernos de nuestra casa para poder tener conexiones e intercambios culturales con otras personas o con otras culturas. Pero estas teorías se fueron como transformando al momento en que partió las tecnologías de la información y las comunicaciones, que cambian radicalmente todo, cambian el ethos, cambian el pathos, cambian la estética, cambian la emocionalidad, lo cambian todo. Las tecnologías de la información y las comunicaciones incluso cambian ese dicho tan popular que dice, el mundo es un pañuelo. ¿Se acuerda que el abuelito nos decía, hijo, el mundo es un pañuelo? Bueno, hoy día con las redes sociales, según el estudio de la Universidad de California, de James Fowler y Nicholas Kinstaki, el mundo ya no es un pañuelo, el mundo de 6 puntos de conexión para llegar a una persona, hoy día gracias a las redes sociales y la instantaneidad, se disminuye a 3 puntos de conexión. Y esto está estudiadísimo por esta Universidad de La Perla en California, en donde hicieron el estudio de un pueblo por 30 años y se dieron cuenta que las redes sociales afectan más allá de solo el teléfono, digamos, las redes sociales humanas, las redes sociales conectadas, y hoy día está todo muy instantáneo, hoy día está todo muy rápido. Pero la inmediatez, también nombraste el enjambre. También nombraste el enjambre. Y el enjambre, así para hacer la corta y rápida, es una teoría del pensador Byung-Chul Han, que es un pensador contemporáneo de allá de los Orientes, y el hombre dice que hoy día estamos en una... A ver, en básico es que en los años 50 uno decía, vamos a ir por la causa de la libertad, por ponerte un ejemplo. Y las masas, uno decía, libertad, 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 y por repetición las masas, libertad, libertad, y movilizaban a una masa. Hoy día eso es imposible, porque nos encontramos en un enjambre, dice Byung-Chul. Claro, somos una gran masa, pero estamos en diferentes compartimientos, todos mirando nuestro teléfono, todos haciendo me gusta, todos avanzando, y finalmente estamos concentrados en lo que estamos haciendo, en la interconexión entre yo y el mundo digital. Se exacerba el yo, se pierde ese sentido del nosotros. Como Humberto Maturana decía, salir del yo para entrar al nosotros, ahí se conecta con Byung-Chul Han, porque estaba detectando de que se estaba exacerbando demasiado el yo, se estaba finalmente perdiendo en nosotros. Bueno, y viene la teoría del cansancio, por favor. Claro. Dale tú, si tú conocías esa teoría, la teoría del cansancio. Pero cuéntala tú con tus palabras del agotamiento de la gente, del individualismo. Hoy día lo que prospera el individualismo a propósito de todas estas transformaciones de la comunicación digital, de que nos someta a las personas a vivir en silos informativos donde lo que yo hablo y digo está dentro de mi burbuja. Y lo que pasa en la otra burbuja es totalmente distinto. Y por eso hay personas que hablan A y tú dices, oye, pero ¿cómo está hablando A si es B? Bueno, ¿por qué? Porque la verdad se relativiza, ¿cierto? Y por eso después vamos a recomendar un libro también para que los colegas y la gente pueda estudiarlo. Pero a mí me gustaría que tú te desarrollaras el tema de la sociedad del cansancio. Pero es simple, sí. La sociedad del cansancio es que estamos en una sociedad en donde todos estamos compitiendo. Imagínense en esto,
estamos en una plaza en donde hay muchos niños jugando y los niños están todos jugando en sus propios juegos, están tratando todos de demostrar quién es el mejor en el juego, quién lo hace más rápido, quién termina más corto. Entonces todos tienen como un pequeño jefe dentro de ellos que les está diciendo todo el rato que se autoexplote, ¿se entiende? Entonces, sin darse cuenta, el sujeto empieza a escuchar a su yo interno o a su jefe interno, que empieza a sacarse rendimiento como si tuviese un jefe. Entonces está en una competencia exacerbada, constantemente buscando el estatus, buscando el reconocimiento, y eso de una u otra manera te cansa. Es por esa razón que cuando uno se sube al metro, uno ve a la gente durmiendo, sea de mañana, sea de tarde, claro, destruida y cansada, y como que uno que vive eso, porque uno lo vive, tú que estás conectado ahí, lo estás viviendo ahora, no te estás dando cuenta, yo lo estoy viviendo ahora y no me estoy dando cuenta. Finalmente, claro, empezamos en un estado de autoexplotación y empezamos a cansarnos y encontramos una sociedad que está cansada. Pero eso es producto también de lo que dice Byung-Chul Han en el Enjambre, que es la exacerbación del yo, como decía recién la Pau. Y ahí se produce un fenómeno súper importante, porque mira, este profesor Nicholas Christakis y James Boulders del libro Conectados dice algo muy importante. Para entender quiénes somos, debemos saber cómo estamos conectados. Si uno le pone atención a esa frase, Pau, uno empieza a decir, chuta, o sea que la Pau afecta en mí. Sí, pues la Pau afecta en ti. ¿Por qué? Porque la transmisión de hábitos, la transmisión de emociones, la transmisión de conductas son más contagiosas que cualquier virus, son más contagiosas que el coronavirus, que la influencia, se contagian así. Entonces los amigos de tus amigos de tus amigos afectan en tu vida cotidiana. Y ahí cuando uno se pregunta, oye, o sea que los votos y las decisiones de compra también podrían ser afectadas por la red social. Sí, pues, por supuesto. Y son afectadas sobre todo por las personas más cercanas. Es ahí, y por eso son los influencers, que es la señora Juanita, que Ricardo Lago decía, la señora Juanita es como ejemplo representativo de una mujer chilena. Aquí es lo mismo, la señora Juanita es la señora @Juanita, que tiene una carga de influencia potente, que es mi amiga probablemente en las redes sociales, y si ella compra un par de zapatillas X, entonces yo no me voy a fiar de las grandes marcas, sino que voy a seguir el hábito de consumo de la señora Juanita. Por eso es tan importante, y por eso los políticos cada vez están buscando cuál es la fórmula de la Coca-Cola en las redes sociales para poder llegar a ese lector, porque en la vida real, en la vida offline, hay una señora Juanita también, y hay una señora Juanita en la red. O sea, y por eso uno tiene que ir rastreando dónde están esos perfiles para poder llegar a esas personas. Lamentablemente, todas estas transformaciones de la comunicación política que se deben a las transformaciones tecnológicas también trae consecuencias negativas, porque las redes sociales, tanto en la vida online, deberían ser para lograr objetivos comunes. Una red social da cuenta de que los seres humanos somos seres gregarios, que necesitamos estar en sociedad para conseguir cosas. Pero lamentablemente la red digital no es igual, y se generan situaciones donde la política de la cancelación, la difusión de bulos, de fake news, en el fondo es un lugar propicio para eso. Y por eso, en el fondo, en las campañas políticas hoy día, nosotros lo que tenemos que tratar de, como consultores, como asesores, es de lograr de entregar informaciones que sean veraces y realmente tratar de llegar al lector sin mentiras, porque hoy día las mentiras en las campañas son brutales. Hoy día hay campañas aquí en Europa, y el gran tema de conversación es eso. Pedro Sánchez hace un par de semanas dijo, me voy a tomar 5 días de reflexión, mandó una carta a través del Twitter, dijo que ya no soportaba los bulos de la ultraderecha, refiriéndose a Vox y al PP, que habían dicho que su mujer estaba involucrada en actos de corrupción. Todos quedaron así. Bueno, y ahora se han visto más casos relacionados con su esposa, y vienen ahora las elecciones este fin de semana, y volvió a irse de reflexión con una nueva carta, hablándole al público, en el fondo a sus electores, para ponerlo en alerta de que no voten por esos partidos de ultraderecha que están difundiendo bulos y todo lo demás. Esto igual lo tenemos que ver dentro de un contexto, cierto, político y de una estrategia. Pero la realidad es que los niños desde pequeños están siendo sometidos a contenidos que son muy difíciles de descifrar, si son reales, si son falsos. Entonces,
falta una educación no solamente cívica, sino que una comunicación digital en los colegios. No solo que te regalen el aparato del computador, sino que te enseñen a usarlo. No sé qué opinas tú también, Pablo, en ese sentido. Pau, hay estrategas políticos buenos o malos, dependiendo del nivel de conocimiento que tengan y de estudio que dediquen a esta ciencia o a esta disciplina. Pero todos coinciden en una cosa: el contagio social es una de las herramientas más poderosas que existen. Todos lo asocian a la red social, Internet, Instagram, Twitter, Facebook, pero se olvidan que somos seres replicadores. Los humanos somos seres replicadores y tenemos neuronas que se llaman las neuronas espejo. Entonces, ¿qué hacen las neuronas espejo? Para poner un ejemplo, cuando usted dice, ¡hoy la guaguita se está riendo! La guaguita se está riendo. La guaguita realmente no se está riendo. La guaguita está utilizando sus neuronas espejo para hacer mímesis o imitación de lo que usted está haciendo. Pero cuando uno está en la vida normal, digamos, uno también aplica la mímesis. Porque, por ejemplo, si uno entra a un lugar sonriente, generalmente el de al frente sonríe por imitación. Es como un mecanismo autónomo de defensa. Eso tiene que ver con que somos seres replicadores. ¿Y por qué digo esto? Porque al ser seres replicadores, no solo, ojo Pau, no solo nos afecta a la persona más cercana, sin duda que tiene un efecto mucho más potente en ti porque está más cerca. Pero uno puede afectar a las personas incluso a 6 grados de separación. Contagiar. O sea, la famosa teoría. Exacto, el amigo de los amigos 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 sí afecta en ti. Por ejemplo, a ver, un caso que me venía a la mente, las noticias. En las noticias todos los días vemos que matan a alguien, ¿no? Todos los días hay un asesinato, hay un balazo, etc. Dice el estudio de esta universidad en California que el 80% de los asesinatos, por lo menos en los Estados Unidos, se producen entre personas que se conocían con antelación. Eso quiere decir que cuando uno escucha que balearon a alguien en tal parte, uno cree que, claro, uno también le podía pasar caminando por la calle, aparece un tipo y te balea. Puede pasar. Pero generalmente las personas que tienen ese tipo de conflictos tienen un historial social, se conocen entre sí. ¿Cachai? Y ahí empieza a afectar la red social. O por ejemplo, el 70% de las parejas son presentadas a través de un intermediario que conocía a uno o al otro. Está estudiado científicamente. Así afecta el contagio social a las personas. Imagínense cómo afecta el contagio social cuando está conectado a un pensador, que ese pensador tiene la facultad de distribuir esos mensajes, distribuirlos en medios análogos como la radio, como el diario, distribuirlos en los medios digitales como la red social, Instagram, Facebook, YouTube, etc. TikTok hoy día, Twitter. Imagínense, el presidente de la República de España le anuncia a sus ciudadanos a través de Twitter. ¿Qué se hacía antes? Se ponía una cadena nacional del presidente. Bueno, queridos hermanos, hoy día quiero decir, ahora pues, sí, así se simplificó. Entonces, eso tiene que ver con el contagio social, con que se está entendiendo que somos una gran red neuronal como la que nos muestran en el cerebro cuando se hacen las sinapsis. Bueno, nosotros también somos una gran red y finalmente cuando alguien tiene bien claro la teoría y tiene la posición adecuada para poder diseñar estos mensajes, puede afectar directamente en la sociedad, sin ningún cuestionamiento puede afectar. Entonces, claro que creo que es muy potente este tema. Es lo que pasó con el mensaje presidencial. No vamos a profundizar en el tema valórico. Vamos a hablar desde como la teoría del marco conceptual, ¿cierto? Que todos tenemos un marco conceptual, nosotros evocamos una palabra y inmediatamente tenemos un marco sobre eso, ¿cierto? Es una metáfora, las personas funcionamos así. Si hablamos de la caperucita roja, sabemos que va con la capa, va un tremendo lobo feroz y todo. Tenemos el marco conceptual ahí. Lo que hizo el presidente fue hacer un giro en la comunicación política de ese momento y instaló un nuevo marco de discusión, que fue el marco del aborto libre, lo que generó un montón de reacciones y eso da cuenta de la estrategia, que es una estrategia política, ¿cierto?, para hacerle un guiño
al sector político que de alguna manera se ha sentido también desplazado porque el presidente ha llevado a cabo una agenda programática más de derecha porque ha estado todo concentrado en el tema de seguridad. Entonces, eso es como se aplica un marco de conceptual y se instala una agenda de temas que en el fin de semana duró prácticamente 2 o 3 días hasta que se votó la ley Zamudio, ¿cierto?, de antidiscriminación, que es como la 2.0, y donde se le arrancaron todos los políticos del oficialismo y en el fondo de alguna manera como de reprimenda a la instalación de un tema que fue como inconsulto. Me gustaría que tú también profundizaras sobre eso, más allá de la profundidad del tema valórico, es cómo se instalan temas en la opinión pública y salen todos los políticos a conversar y se instala un tema y la gente comienza a preguntar y a hacerse encuestas respecto de si es bueno o no es bueno. Y son afectadas sobre todo por las personas más cercanas. Es ahí, y por eso son los influencers, que es la señora Juanita, que Ricardo Lago decía, la señora Juanita es como ejemplo representativo de una mujer chilena. Aquí es lo mismo, la señora Juanita es la señora Juanita, que tiene una carga de influencia potente, que es mi amiga probablemente en las redes sociales, y si ella compra un par de zapatillas X, entonces yo no me voy a fiar de las grandes marcas, sino que voy a seguir el hábito de consumo de la señora Juanita. Por eso es tan importante y por eso los políticos cada vez están buscando cuál es la fórmula de la Coca-Cola en las redes sociales para poder llegar a ese lector, porque en la vida real, en la vida offline, hay una señora Juanita también y hay una señora Juanita en la red. O sea, y por eso uno tiene que ir rastreando dónde están esos perfiles para poder llegar a esas personas. Lamentablemente, todas estas transformaciones de la comunicación política que se deben a las transformaciones tecnológicas también trae consecuencias negativas, porque las redes sociales, tanto en la vida online, deberían ser para lograr objetivos comunes. Una red social da cuenta de que los seres humanos somos seres gregarios, que necesitamos estar en sociedad para conseguir cosas. Pero lamentablemente la red digital no es igual y se generan situaciones donde la política de la cancelación, la difusión de bulos, de fake news, en el fondo es un lugar propicio para eso. Y por eso, en el fondo, en las campañas políticas hoy día, nosotros lo que tenemos que tratar de, como consultores, como asesores, es de lograr de entregar informaciones que sean veraces y realmente tratar de llegar al lector sin mentiras, porque hoy día las mentiras en las campañas son brutales. Hoy día hay campañas aquí en Europa y el gran tema de conversación es eso. Pedro Sánchez hace un par de semanas dijo: me voy a tomar 5 días de reflexión, mandó una carta a través del Twitter, dijo que ya no soportaba los bulos de la ultraderecha, refiriéndose a Vox y al PP, que habían dicho que su mujer estaba involucrada en actos de corrupción. Todos quedaron así. Bueno, y ahora se han visto más casos relacionados con su esposa y vienen ahora las elecciones este fin de semana y volvió a irse de reflexión con una nueva carta hablándole al público, en el fondo a sus electores, para ponerlo en alerta de que no voten por esos partidos de ultraderecha que están difundiendo bulos y todo lo demás. Esto igual lo tenemos que ver dentro de un contexto cierto político y de una estrategia. Pero la realidad es que los niños desde pequeños están siendo sometidos a contenidos que son muy difíciles de descifrar, si son reales, si son falsos. Entonces, falta una educación no solamente cívica, sino que una comunicación digital en los colegios. No solo que te regalen el aparato del computador, sino que te enseñen a usarlo. No sé qué planeas tú también, Pablo, en ese sentido. De estos temas que tú has nombrado, yo estoy de acuerdo. La seguridad es un tema, la educación es un tremendo tema también, sí. Pero hay un tema que a mí me llama la atención, que no se ha visualizado por el mundo político, por los asesores políticos, que no se ha al mismo tiempo trabajado en las campañas electorales. ¿Sabes qué tema es el tema de la corrupción? Es imposible que no hablemos de corrupción cuando tenemos al Tronco, a la Katy, al Jaude, a la Democracia Viva, y whatever, y miles de otros que aparecen como si fuese muy normal que los políticos tuvieran este tipo de conflicto, pero no es normal. La corrupción es un tema muy relevante al momento de que el electorado elija a un
a una autoridad. O sea, si uno sabe que esa autoridad tuvo problemas de corrupción, ¿la vas a elegir o no la vas a elegir? ¿Qué opinas tú? ¿El tema de la corrupción es un tema trabajable? Yo creo que es un tema que debería estar en la agenda. Y atención los partidos políticos. Además del tema de la corrupción, que es una declaración de principios que uno ni siquiera debería hacerse. Uno entiende por ese lado que de repente como que los partidos le hagan el quite porque en el fondo, o sea, ¿cómo tú vas a decir, tú como candidato no tienes que ser corrupto? Es como de toda lógica que no debe ser corrupto. Pero bueno, hay que explicitarlo. Pero hay otro tema, Pablo, y que yo creo que hay que ir un poquito más allá incluso. Que es muy grave lo que está pasando en La Pintana hoy día. Hay concejales que se fueron contra la alcaldesa por acusaciones de ida y venida por supuestos denuncias de relación de la política con el narco, ¿cierto? Acusan a la alcaldesa por injuria, porque la alcaldesa dijo que los concejales estaban involucrados en el narco y así hay una pelotera. Entonces es súper importante que los partidos políticos tengan una declaración que sea delante de la ciudadanía en un momento que inscriban las candidaturas. A nosotros, a lo mejor no llegar al nivel de decir a nosotros no nos financia el narco, pero aquí nosotros tenemos que hacer como doblemente rigurosos en la elección de los candidatos, porque lamentablemente el narcotráfico ya permeó toda la sociedad. Y sabemos el modo operandi del narcotráfico, de cómo operan en las poblaciones, cómo ayudan a la señora Juanita esa que nosotros queremos ir a cautivar, porque ellos llegan con el dinero. Gente que hoy día no puede comer, ellos le dan comida, porque frente a una crisis económica el poder del narco es muy importante. Entonces yo creo que esto se ha tomado muy a la ligera y yo creo que el narcotráfico es una cosa muy grave que está ocurriendo, el crimen organizado asociado a eso. Entonces yo creo que por ahí también nosotros debiéramos propender a que los partidos tengan una declaración no solamente contra la corrupción, sino que también contra el narcotráfico. Yo no sé si me estoy yendo muy por allá. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que me preocupa ciertos fanatismos de ciertos partidos políticos de izquierda y de derecha, en donde defienden ciertas causas porque está en el manual del partido o porque está en el dogma que tiene ese partido. Sin embargo, pierden la conexión con la realidad porque, no sé, pues he visto que dicen hay que darle todas las garantías a Carabineros y de repente aparecen 40 carabineros corruptos, uno acá, otro allá, en una comisaría acá, en no sé qué, etcétera. Entonces, o en la izquierda dicen hay que destruir a cada carabinero y hay que refundarlo, pero aparecen Perdón que te interrumpa, pero es que eso responde a un discurso muy de extremo. Cuando las personas son más moderadas, obviamente dicen mucho, obviamente que la institución la hacen todo y siempre van a haber casos. Entonces, claro, se van muy a los extremos y no van con un discurso más de centro, que probablemente va a ser el discurso que va a ganar en las elecciones. La gente está muy... Ahora, yo creo que el clima político hoy está favoreciendo a los extremos, ¿cachai? Aunque hay muchos sectores que están haciendo esfuerzos para ir al centro, pero lo que me llama la atención de lo que te decía era que los de derecha pierden la realidad, le quieren dar todas las garantías a Carabineros, los de izquierda quieren refuncionarlo y cambiarlo, etcétera, y finalmente no entendemos que el bien y el mal son circunstanciales, que el bien y el mal están dentro de nosotros mismos. Si yo puedo ser muy bueno, muy buena persona, muy simpático, pero si a mí le pegan a mi hijo o le hacen algo a mi señora, me voy a poner malo con el que hizo eso, voy a ser muy malo. Y ahí va a estar el mal dentro de mí. Lo mismo pasa en las instituciones porque están conformadas por humanos. Y a veces como que el fanatismo o el discurso fácil o la labia rápida hiciera que presidentes del partido dijeran cosas que a veces están lejos de la sensatez. O incluso que las comisiones como la Comisión de Seguridad esté hablando de seguridad, de frontera, pero no está hablando de el crimen transnacional o el crimen binacional, o que el gobierno el Ministerio de Relaciones Exteriores esté muy concentrado en economía, sin embargo no está muy concentrado en organizar multifuncionalidad y conectar a los policías de allá con los de acá y conectarse y hacer una especie de gran comando conjunto para poder controlar este tema, porque solos no estamos llegando a ninguna parte. Ojo, espera un segundo, Pablo. Ojo, que la ONU, a través de su oficina contra la droga y el crimen organizado, ya está haciendo talleres, seminarios. Por ejemplo, en Antofagasta hubo uno la semana pasada, en donde llegaron fiscales de la ONU a explicar esto, a decirles, señores,
la delincuencia ya no es el lumpen antiguo que ustedes conocen. La delincuencia hoy son organizaciones internacionales, transnacionales, binacionales, y para poder darle solución a eso, primero, tienen que tomar control de la frontera, resguardarlas, que no esté abierto de las 8 hasta las 6, y de las 6 hasta el otro día esté cerrado, pero pasan los buenos que se atreven. Entonces a eso me refiero. A veces como que perdemos el foco por leer la escuela, sí, lo que pasa perdemos el foco por decir lo que nuestro sector quiere escuchar. Claro, pero es que también eso responde otra vez de vuelta hacia atrás al modelo de negocio de la comunicación hoy día. Los medios están reducidos, los políticos están en lo más abajo de la pirámide y por lo tanto nadie los quiere ver, nadie los quiere escuchar y por lo tanto los medios de comunicación lo que hacen es eliminar todos los espacios de política y bajarla. Si tenían 9 hojas, hoy día tienen 3 hojas de política en los diarios. Entonces, ¿qué significa eso? Que los políticos, para poder llegar a la gente a través de los medios de comunicación, tienen que alzar el volumen, levantar la voz, y la única manera es ser disruptivo o decir palabras y frases muy fuertes, muy rimbombantes, porque si no, de lo contrario, en este exceso de ruido y exceso de voceros, porque yo creo que deben ser unos 900 voceros entre ministerios, La Moneda, Seremi, gobernadores, alcaldes, etcétera. ¿Cómo tú vas a llegar a lograr aparecer en los medios de comunicación si no a través de una acción disruptiva? Es que llegamos a esto, a que en el fondo, así como hay abogados que legislan con la legislación populista, también hay políticos que se pasan al otro extremo. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es que la gente vote pensando en leer un programa, en que no le ofrezcan siempre lo mismo. Hoy día, mira, para cerrar, se votan las primarias y todos los candidatos, recuperemos Chile, recuperemos Antofagasta, recuperemos Viña, y no se salen de la frase del eslogan, un eslogan estándar para todo, que se puede aplicar para cualquier parte. Entonces, falta creatividad, faltan equipos profesionales. Las redes sociales no se delegan a cualquier persona, las tiene que manejar un experto. Entonces, esas cosas tienen que ponerle ojo. Y lo último, ser popular, pero no populista. La gente se cabrió de eso. Yo creo que uno tiene que ser honesto, no tiene que tener pudor en defender sus principios ni valores. Antiguamente decía, no voy a hablar del matrimonio igualitario porque me van a golpear. Háblele, porque usted le está hablando a su electorado, no le está hablando a su competencia. Por lo tanto, si usted tiene claro sus valores, sus principios, usted grítelos, dígalos, no tenga temor. Esa es mi recomendación. Y lo último, Pablito, tengo el filtro burbuja, que yo creo que este es de Eli Pariser, que este debería ser la Biblia de cada uno de las personas que trabajan en política, porque aquí habla sobre el fenómeno del efecto burbuja, por qué se produce, por qué el exceso de personalización de los mensajes nos puede llevar a vivir en esas burbujas que son peligrosas también, porque si somos políticos tenemos que tratar de romper esa burbuja para ir a buscar votos en otra zona. Eso es todo y yo estoy súper feliz porque salió súper bien este capítulo. Yo lo que quería decirle a los amigos que trabajan en política es que no se acuerden de los electores solamente cuando los necesitan. Manténganlos, como dice la Pau, el back office. Trabaje con ellos, envíe la información, háblenles constantemente, haga listas de discusión en WhatsApp, comuníquese, sea usted mismo. Eso es importante. Porque la gente ya no está tan despistada como antes, que se dejaba llevar. No, cerremos. Cierra, Pau, cierra. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Síganos para más tips.